¿Cómo están? Bienvenidos a Libre Mercado, este espacio del Libero de temas económicos, de finanzas, de empresas y obviamente de entrevistas, que es presentado por Orión, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. ¿Crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY, Shape the Future with Confidence. Y Tempo con N de Neobanco. N de no más letra chica, N de no más filas eternas ni comisiones escondidas. Tempo con N de Neobanco, porque vamos camino a convertirnos en el primer neobanco de Chile. Y en esta entrevista de esta semana estamos con Daniela de Sormó, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora de estudios de Vantas Group, recientemente nombrada además integrante del Comité Consultivo para Minerales Críticos del Ministerio de Minería y además directora de SESCO, o sea, directorio y sombreros varios. Y una persona y una voz muy autorizada para empezar a escanear, a disectar el mercado del cobre. Daniela, ¿cómo estás? Y Hola, Cristian. bienvenidísima a Libre Mercado. Hola, Cristian, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La pregunta acá un poco de cajón al comienzo y es desde el Día de la Liberación, ¿no es cierto? Que era esperado por muchos, temido por otros. ¿Cómo ha cambiado las perspectivas del mercado del cobre? Había un montón de estimaciones, un montón de proyecciones previo a este tema, pero quedan un poco offside a partir de las decisiones muy, muy oscilantes del presidente Trump. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos describir el actual o las actuales fundamentales o los actuales fundamentos del mercado del cobre a partir de esta guerra arancelaria determinada por el presidente Trump? A ver, la verdad es que por supuesto partimos el año de una manera como bien inesperada, porque si bien Trump ya había estado, ¿cierto?, a cargo de la administración en Estados Unidos, ya habíamos visto señales de tensión comercial con China. O sea, esto tampoco es nuevo. Ya habíamos hablado hace años atrás de esta guerra comercial, de esta escalada arancelaria, pero claro, este año con el Día de la Liberación y en el fondo hacerlo tan explícito esto de que Estados Unidos quiere en el fondo culpa a los países por el déficit comercial que tiene, entonces y como medida para proteger eso hace estos aranceles para todos los países y casos especiales y en China que ya la escalada, ¿cierto?, que ha perdido como las proporciones. En el caso del cobre, la administración de Trump lo que hizo fue establecer una comisión para que estudiara. O sea, la primera señal acá es decir, no saben mucho del cobre o no saben cuán estratégico, entonces lo están estudiando. Que eso dio un poco respiro, porque las primeras medidas fueron, independientes de los países, si vemos por productos, fueron para el hierro y el acero. Entonces, y que ya venían, o sea, esto ya venía en escalada el hierro y el acero, entonces se temía de que con el cobre fuera un poco parecido. Y aquí hay que distinguir también un poco o entender cuál es la dependencia de Estados Unidos del cobre. Estados Unidos no es un productor importante de cobre, tiene producción, sí tiene fundiciones, pero tampoco es un consumidor tan relevante. Hoy, porque el 2000 era el 25% del cobre mundial. Exacto, hoy día Hoy ha es el bajado. 6-8%, ¿no? Sí, por ahí, por esos números. Entonces, no es un actor importante, pero sí estamos todos conscientes, y él también lo sabe, el presidente Trump, que el cobre es fundamental para la transición energética. Entonces, en el fondo cae como en la misma canasta de todos los minerales críticos, ¿cierto? Que uno puede discutir cuál es la definición de crítico. Hay minerales que son más críticos que otros. Por ejemplo, hoy día, no sé, las tierras raras, uno podría decir que están en un nivel de criticidad mayor que el cobre porque el cobre es muchísimo más abundante. Entonces, hay muchísima incertidumbre. Y eso ha generado volatilidad. Vimos precios a nivel de futuros en los $5 la libra, ¿cierto?, que hace rato que no veíamos, y eso en el fondo es buscando una anticipación a compras, más bien spot y a futuro, que generó esta presión de los precios. Vamos revisando, si quieres, Daniela, un poco ordenadamente el tema. Por un lado, en materia arancelaria, entonces, todavía no hay ninguna definición concreta del presidente Trump. No hay ni una definición concreta con respecto al cobre. Se cree que podría podría ser parecido o una escalada similar a lo que fue, por ejemplo, con el tema del acero, pero son mercados muy distintos, ¿ya? Entonces, hay cierta preocupación, pero no veo, digamos, un temor tan fundamentado con respecto específicamente al cobre. Lo que sí está el temor es
cuál es el impacto de toda esta guerra comercial sobre el crecimiento mundial. Exacto, y desde ese punto de vista de la demanda de cobre. Absolutamente, o sea, China consume la mayor cantidad de cobre, esto les va a pegar, o sea, le pega a Estados Unidos también, el menor crecimiento, vimos el reporte del FMI hace poquito, su actualización, y daba cuenta de una desaceleración a nivel global. Global medio punto. Exacto. Debido a esta guerra arancelaria, si sabemos que en el fondo el libre comercio tiene todos los beneficios y hace que los países sean más eficientes en lo que cada uno sabe hacer, digamos, y tiene sus ventajas, y eso obviamente te va a mermar crecimiento cuando se ponen estas tarifas. Por lo tanto, no hay todavía una definición, un guarismo, como se dice ciúticamente, ¿no es cierto? Un número de arancelario, y esto debería zanjarse por supuesto, en una mente tipo Alicia el País de las Maravillas de Trump, que no se sabe por dónde va en un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Hay alguna estimación de cuánto ya hay alguna propuesta arancelaria? La verdad es que yo no me atrevería a decir porque a veces anuncia algo y al día siguiente se desdice. Por supuesto. Entonces creo que es un poco irresponsable por mi parte de poder decir, mira, ¿hacia dónde podría ir? Y nosotros nos enfocamos, y uno lo que ve en la industria, porque nosotros trabajamos muchísimo con empresas mineras, con proveedores, y uno lo que ve en la industria es más bien una preocupación más de mediano y largo plazo, cuál va a ser el impacto de este menor crecimiento, si China consume menos. Efectivamente, nuestras exportaciones casi todas van a China, pero también hay parte que va a Estados Unidos, eso podría tener algún impacto, pero eso no lo veo como la principal preocupación. Sí, la principal preocupación tiene que ver con 1 punto porcentual menos o 0,5 puntos porcentual menos de crecimiento en China, tiene un impacto tremendo para nuestra industria del cobre y para nuestra economía. Por supuesto. Vamos, como te decía, ordenadamente. Eso por un lado. ¿Cómo estaba previo al anuncio de tarifas o a los desanuncios? Porque efectivamente, como tú bien dices, ha avanzado un paso y ha retrocedido otro en materia arancelaria. De hecho, en el caso en Chile, siempre planteó una excepcionalidad para el cobre y la madera desde un primer minuto. El tema de las existencias de cobre. El cobre es un mercado que, como muchos commodities, el stock de producto es muy importante para ver el precio y la producción. Vamos primero al tema de existencia. ¿En qué nivel de existencia a nivel global está el cobre y cómo podría eventualmente delinear un poco un efecto en precio de eso? A ver, los inventarios siempre o sea, no siempre, pero han estado últimamente bien ajustados. Y precisamente por ese como característica que tiene el cobre, a diferencia de otros minerales o metales, que es también como una especie de moneda. Es un activo financiero, como si fuera el dólar. Y esa volatilidad precisamente está muy correlacionada con los factores más macroeconómicos. ¿Ya? Entonces, si vemos que esta escalada en aranceles genera incertidumbre, se generan presiones inflacionarias porque se generan alzas en tarifas en todos los sectores de la economía, eso, por cierto, que te va a generar también que a lo mejor pueda aumentar la demanda por cobre como instrumento financiero, como resguardo, si es que el dólar, por ejemplo, está más débil. Como reserva, exacto. Como reserva. Y eso en el fondo es, o con los futuros en COMEX, que fue lo que vimos en las bolsas en COMEX, que los futuros estaban a $5, o también el mercado más spot transaccional con inventario. Entonces los inventarios están ajustados. Pero podrían estar creciendo en el... Yo no lo veo tan así porque, de hecho, si uno mira los datos de producción, finalmente vamos a la producción, que también es otro elemento, la otra parte importante. La producción está súper estancada. Entonces, no hay mucho margen para acumulación de inventario. Los inventarios en general, uno tiene un componente de inventario operacional, que es el que está siempre, y tiene un componente de inventario especulativo. Perfecto. Y a veces han habido ocasiones en que estos inventarios especulativos se usan como, por ejemplo, para controlar manejar un poquito el precio del cobre, pero no es tan así porque igual sabemos que el precio del cobre, o sea, el commodity es un super commodity, ¿cierto? Pero la producción está súper estancada. O sea, vemos acá en Chile, podemos estar hablando un día entero de los desafíos que tiene la industria hoy día. ¿En Chile está en 5,5 más o menos? Sí, por ahí. Okay. Millones de toneladas. Entre 5,3 y 5,5 millones de toneladas. Si uno toma el catastro de proyectos de inversión de Cochilco, que son más o menos entre 70 y 80 mil millones de dólares, todos los proyectos en distintas categorías. Si uno dice ya, el mundo de país, Alicia en el País de las Maravillas, y todo resulta, y todo se aprueba, y todo se puede ejecutar, nuestra capacidad productiva llegaría a 7 millones de toneladas. O sea, tampoco tenemos mucha manga, sin considerar nuevos descubrimientos, por cierto. Entonces, tampoco tenemos mucha manga para crecer. Perú ha crecido bastante, pero también está enfrentando desafíos muy importantes. Perú, que está en una etapa un poquito más atrás que nosotros, es una minería más joven y está sorteando desafíos que nosotros ya
hemos pasado un poco. Con leyes un poco más altas probablemente. Y con leyes más altas, por El cierto. caso de África, había un informe que salió hoy día de la mañana de uno de los bancos de inversiones importantes en Chile que planteaba que África podía ser un driver importante en esto. Zambia, por ejemplo, con aumentos de capacidad, puede llegar incluso a 4,5 millones en el mundo ideal, por supuesto, este tema. Que además tienen leyes mucho más altas que Chile porque hay menos explotación, o históricamente ha habido menos explotación. ¿El factor África es un elemento importante? Absolutamente. África es impresionante porque además tienen leyes arriba del 2%. Nosotros estamos acá en Chile con leyes promedio del 0,5%. Entonces, una ley del 2%, o sea, es otro mundo. Ahora, Para entenderlo, es el porcentaje de cobre que se obtiene en una tonelada, ¿verdad? o sea, de la roca, de todo el mineral, hay un contenido de cobre de un 2%. Entonces, la ley de cobre es tan importante porque tiene un impacto directo, por ejemplo, en los costos. ¿Cuánto mineral tú tienes que mover? ¿Cuántos camiones tienes que usar? ¿Cuánto diésel? Entonces, África es 4 veces más en este tema. Exacto, Sale más 4 veces más eficiente. cobre por cada unidad que se muele. Exactamente, si es promedio 2%, incluso arriba del 2% y nosotros un 0,5%, como dices tú, 4 veces más. Entonces, ahora, África tiene otros temas. Hay cierta inestabilidad, hasta política, hay temas de mucha minería artesanal, y ese concentrado de cobre probablemente se procesa en fundiciones en China y ahí se pierde la trazabilidad. Entonces tiene ciertos temas, pero en un mercado que apunta a estar deficitario, se va a producir igual. Y por lo tanto, sumando y restando, sumando el cierto estancamiento de Chile, la posibilidad de crecimiento de África, las nuevas leyes, ¿no es cierto?, las nuevas mineras en Perú, en ciertamente Indonesia, en la parte de Asia, ¿el mercado tú lo ves más o menos ajustado de aquí a 2030? Sí, de aquí a fines de la década todo apunta y los distintos, si uno ve como el consenso, los distintos bancos de inversión, analistas, apuntan a un mercado bastante deficitario. O sea, de hecho, tanto en Expomin, en la Semana Sesco, en estos eventos que han habido últimamente, exacto, o sea, hablaban que se necesitan más de 50, 60, incluso 70 veces operaciones como las que tenemos, por ejemplo, acá en la región, en la quinta región, ¿cierto? El equivalente para satisfacer la demanda. O sea, aquí hay un sentido de urgencia también, ¿cierto? Porque tenemos que desarrollar en estos proyectos. Se viene también Argentina. Hoy día salió justamente un anuncio de que había el distrito Vicuña, un descubrimiento. El más grande en 30 años, ha salido harto en Sí, titulares. ha salido harto en prensa eso, y ahí hay dos mineras, digamos, internacionales que están apuntando a desarrollar ese distrito. Y está bien, o sea, el mundo necesita más cobre. Y por lo tanto tenemos stock ajustados por un lado. Segundo, tenemos una oferta más o menos acotada. Y tú me dices, por lo que te entiendo, una demanda creciente. O sea, mix ideal para que el precio siga muy alto. ¿Cómo vamos vislumbrando un poco el tema precio? A ver, el tema precios, nosotros no somos un poco, tenemos cierta aprensión a dar proyecciones de precios, porque en el fondo estos son mercados que son muy volátiles, tienen el componente financiero, muy expuesto a los ciclos económicos, por lo tanto... Pero más que un número, Daniela, es un poco una ¿hacia presión de dónde? tendencia, exactamente. Sí, o sea, a la baja no. Y si vemos puntualmente a la baja, que a lo mejor de aquí a fin de año baje el precio del cobre, va a obedecer principalmente a factores macroeconómicos, Perfecto. que tiene que ver por la guerra arancelaria, pero no a los fundamentos del mercado. Exacto. Porque si uno mira los fundamentos, o sea, tendría que desarrollarse el proyecto Distrito Vicuña en 5 años y alcanzar una producción, no sé, de 5 millones de toneladas. Y eso es muy difícil que ocurra en 5 años. O sea, desarrollar estos proyectos lleva mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, vemos un mercado deficitario. La transición energética pareciera que no tiene vuelta, claro, a lo mejor sustitutos del cobre, está el aluminio, ¿cierto?, por lo que es la conductividad eléctrica, pero tampoco, se hablaban hace unos años del grafeno, pero el grafeno sigue ahí, o sea, no había un desarrollo a escala industrial, entonces no tiene sustituto. Entonces, desde el punto de vista de la demanda, puede que se atrase un poco el efecto de la guerra comercial, va a tener algún impacto sobre, por ejemplo, el mercado de autos eléctricos, podría tenerlo. Pero más allá que a lo mejor baje la demanda, va a haber como una reconfiguración geográfica. Y estamos viendo que, por ejemplo, las ventas de Tesla están disminuyendo en China. Exacto. Por razones obvias, ¿cierto? Pero las ventas de auto eléctrico crecen a tasas del 25% promedio por mes. China está ya casi completamente electrificado. Entonces, esos son fundamentos muy potentes que es difícil como retroceder. Quizás es que esto ya no va más. Lo mismo que las renovables. Sabemos que la generación con fotovoltaica, eólica, requiere más cobre que generar, digamos, energía con hidrocarburos. Por lo tanto, la demanda es muy potente y eso va a seguir estando. Tú eres directora de SESCO, dentro de los distintos sombreros que tienes, y hace un par de semanas hubo una actividad muy importante de SESCO.
¿Tú dirías que las grandes conclusiones vienen por ese lado, desde el punto de vista de la demanda, de la consolidación de los fundamentos? ¿Qué preocupaciones hay en la industria? ¿Por dónde, si uno tuviera que hacer una suerte de resumen ejecutivo de lo que se discutió, por dónde van los tiros? A ver, yo creo una preocupación está, por cierto, el tema de la guerra arancelaria. O sea, eso sí. De hecho, a principio de año, el primer de los eventos que hay en el mundo de la minería está el PDAC en Canadá. Y ahí ocurrió justo la semana en que Trump le puso los aranceles a Canadá y el ambiente estaba muy contaminado, podríamos decir, por eso. Por supuesto. Pero después ya baja un poco y bueno, siempre tratando de ver hacia adelante, más allá de todo este ruido que pueda haber. Entonces, en la semana sesco yo diría que la gran conclusión fue buscar la colaboración. La industria necesita colaborar. Tenemos una industria que tiene un impacto en el territorio, tiene un impacto por la escala. ¿Ah? Entonces, hay economías de escala, hay sinergia y el ejemplo de búsqueda conjunta, operación conjunta entre los bronces de Anglo con Andina de Codelco es una muestra perfecta de el camino hacia donde tenemos que seguir desarrollando la industria. Interesante el caso, porque después de haber estado agarrado el moño, exactamente en el caso de Codelco, con Anglo, durante varios meses, con abogados, demanda, en fin, bueno, ahora se logran niveles de cooperación y colaboración bien interesantes, en una década de diferencia, o 15 años de diferencia. Así es, y hay mucho espacio de colaboración en distintos ámbitos dentro de la minería, por ejemplo, lo que es la extracción de agua de mar. O sea, tenemos todo el norte, cada operación tiene su planta desaladora. Y uno dice, Escondida, efectivamente. Todas, y uno dice, bueno, podríamos buscar las operaciones que están más cerca, ¿cierto? Y hacer a gran escala y además entregar agua a la comunidad, que estamos en una zona desértica. Entonces, hay mucho espacio de colaboración. Y el tercer aspecto que se abordó, y aprovecho ahí con mi sombrero también de sesco y de Vantas, con los dos sombreros de mencionarlo, es el tema de las materias primas. ¿Ah? Y la parte, y como la gestión estratégica de todo lo que son las compras. Porque el precio nos ayuda. Sabemos que ya lo comentábamos recién, que a largo plazo el precio debiese mantener tendencia más bien al alza, pero los costos han crecido muchísimo. Entonces, y eso es algo que nos trajo la pandemia y llegó para quedarse. O sea, no volvimos a tener los niveles de costo antes. Entonces, claro, si se habla, no, un precio, por ejemplo, pensemos de un precio de 4, 5, $5, sí, pero tenemos costos que antes no teníamos. ¿Ya? Entonces, se requiere hoy día hacer una gestión estratégica de insumos, no solo por en el fondo, por optimizar los precios, sino que también desde un punto de vista geopolítico. ¿A qué va a pasar? También el tema de los aranceles no solamente impacta o impactaría el mercado del cobre, sino que a todas las materias primas, por ejemplo, al acero. En la industria del cobre, los procesos se usan, las bolas de molienda son precisamente de acero. Entonces, en ese contexto, con Sesco, entre Sesco y Vanta, todos los años hacemos un estudio que se llama Señales de la Minería, que invito también a contestar una encuesta, pero este año queremos focalizarnos para entender bien cuáles van a ser los impactos sobre las materias primas, sobre los insumos críticos de la minería, un poco ver cómo eran las expectativas de los mercados previo al día de la liberación en comparación con hoy día, y cómo las empresas pueden hacer una gestión eficiente y óptima de sus compras en un escenario súper incierto que el que tenemos hoy día. Control de costo es fundamental. Así es. Para ir cerrando, Daniela, tú podrías anticipar que un super ciclo de commodity a partir del, tú me corregirás, 2003-2004, sí, ¿verdad? Pasamos de niveles de bajo $1 que teníamos, ¿no es cierto?, en los años 90 a niveles de 3, 4, 5, ¿no es cierto?, en super ciclo de 10 años. Dura hasta más o menos 2013. ¿Tú ves condiciones para que pueda empezar a replicarse un super ciclo de precio o eres más bien cauta en eso? A ver, para analizar qué factores tienen que darse para que sea un superciclo, o sea, en el fondo son muchas dimensiones. Tiene que ser un cambio estructural en tendencia que se mantenga por mucho tiempo. Y hay muchos que creen que la transición energética sí podría parecerse a un superciclo, porque en el fondo es un cambio estructural en tendencia que llegó para quedarse. ¿Ah? Y yo creo que sí, desde esa perspectiva sí puede tener algún componente, pero no sé si de la magnitud de lo que fue el superciclo que observamos en ese momento, porque ahí significó la industrialización de China. Y eso fue gigantesco. Por supuesto. ¿Ah? Y además las industrias estaban mucho menos maduras. Pero déjame hacer una sutileza. Una cosa es que no hay un crecimiento de 4 o 5 veces precio, pero sí quizás el superciclo entenderlo como un mantenimiento de precios sobre 3,5 o 4. Sí, por cierto. O sea, en el fondo
un periodo positivo de crecimiento en demanda permanente. De precios reales muy altos. Y de precios reales, pero que hay que tener cuidado también porque así como van subiendo los precios, van subiendo los costos. Entonces, finalmente, para las empresas y para la industria y para nosotros como país, lo que nos importa es el margen, ¿te fijas? O sea, cuán competitivos también somos. Entonces, hay muchas características que se parecen a un superciclo, pero también hay que ser cuidadoso y también ver qué nos dejó el superciclo anterior. Con el superciclo anterior sacamos muchas lecciones. Hubo poco control de costos, por ejemplo, ¿ah? Y ya la lección se aprendió. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del futuro, sí, un superciclo en términos de que los fundamentos van a seguir siendo positivos. En Chile, más o menos, para tener una idea, el costo neto cátodo está en más o menos en cuánto, más o menos, en términos muy, muy gruesos. O sea, el C3 en algunos casos, o sea, 2,5. ¿Ah? Si uno va al Salvador, seguramente es mucho más alto que el de Escondida, obviamente. Pero en promedio... Sí, entre 2 y 3, uno podría decir. Solo para tener en cuenta. Y eso hace 20 años era probablemente... Menor a 1, menor a 0,5. Es básicamente para dar esa magnitud. La magnitud. Y de hecho, o sea, yo me acuerdo el año, por ahí el 2004 de haber sido, que estaba en discusión la primera ley de royalty. ¿Ah? Y en ese momento a mí me tocó participar para el presupuesto y el precio a largo plazo que usábamos era de $1. Totalmente. Y hoy día uno dice, bueno, el mundo cambió demasiado y nadie, y habían algunos que decían, no, el cobre va a superar los 4 y era como, no. ¿Ah? Y así estamos hoy día, pero también con otros costos, como dices tú, que era en esa época. Es interesante la conversión del cobre porque además hay un montón de dimensiones que por supuesto no tocamos acá, pero hay que estar muy atento a lo que venga por la incidencia obviamente que tiene en Chile en materia de empleo, principalmente en nivel productivo y por supuesto ingresos fiscales que son súper importantes. Daniela de Sormó, economista de la Universidad Católica, directora de estudios de Vantas Group, integrante del Comité Consultivo de Minerales Críticos del Ministerio de Minería, directora de ASESCO, muchísimas gracias por esta conversación. Y a ustedes los dejamos invitados, obviamente, para seguir con nosotros en este espacio de Libre Mercado, entrevistas semanales, vamos a tener siempre, un espacio presentado por Orión, 25 años guiando la evolución digital, con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. ¿Crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY Shape the Future with Confidence. Y Tempo con N de Neobanco, N de no más letra chica, N de no más filas eternas, ni comisiones escondidas. Tempo con N de Neobanco, porque vamos camino a convertirnos en el primer neobanco de Chile. A ustedes muchas gracias por la audiencia y nos estamos encontrando en una próxima semana. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.